Amén. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día de escuela dominical, donde hemos puesto por cierto nombre a este espacio de la escuela Caminando por las Escrituras. Quiero darle la más bienvenida y calurosa bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos en el Señor, que hoy día van a ser parte también de este servicio espiritual, y quiero invitarlos, por supuesto, a compartir de la palabra de Dios, a compartir de lo que en este día nos bendice, y dar gracias al Señor por darnos un día más de vida, un día más de salud. Quiero invitarlos a poder abrir sus Biblias en este domingo 17 en Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 19 al verso 22. Vamos terminando el capítulo 3. Y el texto en Romanos 8:34. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y estaremos leyendo, y luego también pasaremos, ¿cierto?, a orar al Señor para que Dios nos pueda dirigir. Entonces, usted ya lo tiene. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor Jesús. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, que el Señor bendiga. Vamos a su palabra. Vamos a Romanos 8:34 para darle una repasadita ahí a lo que es como el texto, ¿cierto?, que tenemos para también confirmación de esta palabra. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el Señor bendiga la escuela dominical de esta mañana. Le invito a que podamos orar, podamos presentarnos ante la presencia del Señor y podamos buscar también la dirección de Dios, porque quiero decirle que esta es una escuela dominical que tiene algunos pasajes que son, podríamos decir, difíciles de interpretar. Han habido interpretaciones con respecto a este pasaje, varias, pero lo importante es que Dios nos pueda dar la claridad, nos pueda dar la luz espiritual para sacar verdaderamente, ¿cierto?, el significado espiritual que bendiga nuestra vida, que llene de gracia nuestra vida. Así que yo lo invito a que nos postremos en oración, le pidamos al Señor que nos abra la puerta del entendimiento. Y si usted está ahí escuchando, le comparto de que creo que esta enseñanza la va a escuchar muy poco. Y es necesario que también dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza, usted pueda tener la claridad cuál es la postura, cuál es, ¿cierto?, podríamos decir, la línea espiritual que tiene nuestra iglesia y dónde estamos basados escrituralmente. Creo que para eso es importante la escuela dominical. Muchas veces hay temas que se ignoran y que de alguna manera necesitamos poder escudriñar para ir teniendo también una claridad con respecto a las enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Y hay algunas que, como bien dice el apóstol Pedro, ¿cierto?, son difíciles de entender, pero por supuesto tenemos, ¿qué mejor?, al autor de este libro, que es el Espíritu Santo, el cual nos puede guiar y nos puede dar la gracia. Y para ello vamos a orar y vamos a pedir al Señor que en su gran amor nos pueda conceder la bendición de poder, ¿cierto?, escudriñar su palabra. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Dios mío, por este nuevo y glorioso día en el cual, Señor, iniciamos, Señor, este culto, esta escuela dominical, caminando por las Escrituras. Señor, en su nombre, rogamos que la asistencia gloriosa de su Santo Espíritu repose, Señor, en nuestras vidas y nos dé entendimiento, claridad con respecto a su preciosa palabra. Señor, queremos, Dios mío, Padre Santo, rogarle que usted nos dirija, nos haga entender y comprender, Señor,
a través de su preciosa palabra, Señor, también aquellas cosas que son fundamentales para el caminar, para el crecimiento, para el conocimiento espiritual, Señor, de nuestras vidas. Para que, Señor, podamos también, Dios del cielo, dar razón de la fe, Señor, que está en nuestros corazones, sabiendo, Señor, también que a través de su preciosa palabra, usted, Señor, nos ha dado a conocer la vida eterna. Gracias, Señor. Bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que estarán conectándose, que estarán conectados. Permita, Señor, que podamos tener una escuela dominical donde nos gocemos, donde nos alegremos, donde, Señor, recibamos gratas y maravillosas bendiciones y podamos ser partícipe de la gracia y de la bendición, Señor, que nos da su precioso y santo Espíritu. Gracias, Señor, le damos, Dios mío, y rogamos todas estas misericordias, dando glorias a su nombre a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Sea el Señor muy, muy glorificado. Amén. Bien. Sea el Señor glorificado en nuestros corazones y Dios nos dé la gracia para poder ir entendiendo un poco la palabra que en este día nos ha de dar el Señor. Bien. La carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, tiene, podríamos decir, como fundamento, ¿cierto? El que el Espíritu Santo a través de Pedro escribe a la iglesia que está en la dispersión, ¿cierto? Ha venido persecución sobre la iglesia, el pueblo de Dios está siendo perseguido y por supuesto hay muchos hermanos que han salido desde Jerusalén hacia todas las provincias de Roma por esta persecución, en dolor, en sufrimiento y a la vez también, por cierto, llevando el precioso mensaje de la palabra de Dios. Y en medio de estas adversidades o diversas pruebas, como bien lo revela el Espíritu Santo en el inicio de esta carta, hay, ¿cierto?, una conducta, un carácter de hijos de Dios, haciendo el Señor ver, ¿cierto?, primeramente que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Pero este título tan hermoso, glorioso, no es simplemente para que lo tengamos colgado en una pared, sino que este título de hijos de Dios que nos ha sido dado de parte del Señor se refrenda, ¿cierto?, en nuestra acción, en nuestro diario vivir. Y luego toca, ¿cierto?, el apóstol Pedro, nuestro comportamiento como hijos de Dios en la sociedad, con los que gobiernan, ¿cierto?, cómo debemos de comportarnos en el matrimonio, en nuestros deberes, ¿cierto?, conyugales, cómo debe ser nuestra conciencia, cómo no debemos pagar mal por mal, sino el mal, ¿cierto?, de ser pagado con bien, no cayendo, por supuesto, en aquellas cosas que el mundo, ¿cierto?, influenciado muchas veces por la obra del diablo, tiene en sus corazones, ¿cierto? Y todo esto, por supuesto, nos lleva a entender que así como nosotros, en el nombre del Señor, padecemos algo por la causa del Señor, también tenemos que entender que Cristo también padeció, el justo por los injustos. O sea, sin haber en él pecado alguno, Cristo padeció, sufrió, ¿cierto?, por amor a nuestras almas para darnos salvación, armándonos también de este pensamiento. Ahora, lo importante de esta enseñanza en la que vamos a entrar tiene como fundamento el hecho glorioso de que hemos sido, ¿cierto?, salvos de parte del Señor por su gracia. Amén. Que ha venido a nuestras vidas, ¿cierto?, el socorro del cielo para darnos salvación y vida eterna. Por tanto, tenemos, ¿cierto?, como supremo premio la salvación de nuestras almas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comprender que
está estribada esta enseñanza, más allá o más acá, con respecto a la interpretación que nosotros le podamos conceder a esta palabra. Lo necesario es saber de que en estos últimos versos el tenor, el trasfondo, el fondo de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a través de Pedro, ¿cierto?, el apóstol, es que hemos alcanzado, ¿cierto?, esta salvación gloriosa por medio de Jesucristo. Él es esa piedra angular, y que aunque hayan padecimientos, persecuciones, aflicciones, ¿cierto?, hemos sido salvos para la gloria de Dios. Y esa creo que es una podríamos decir, no podemos perder, ¿cierto?, de vista esta enseñanza, para no irnos podríamos decir, por las ramas y olvidar la esencia, el tronco, ¿cierto?, de lo que el Señor nos quiere hablar en estos últimos versos. Quiero comenzar a través de la palabra del Señor en 1 Corintios 13, verso 12, para que podamos entender algo que es muy importante y que es necesario que también lo podamos comprender al iniciar esta clase. Primero, dice el Señor, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Alabado sea el Señor. Así que, en base a este verso bíblico, debemos de entender que hay cosas que entendemos y conocemos en parte, lo que Dios nos ha querido revelar. Amén. Y hay otras que conoceremos en una forma mucho más exacta cuando ya estemos con el Señor. Así que, si bien hay pasajes dentro de las Escrituras que por el hecho de no tener una mención mucho más extendida, sino que muy acotada, debemos, por supuesto, entender que hay una revelación, ¿cierto? Quizás no total, pero sí hay una revelación, y que cuando estemos junto al Señor, por supuesto, todas estas cosas serán mucho más claras y tendremos la claridad total. Ahora, el Señor nos dará conforme sea su voluntad, pero debemos de entender que, como bien dice el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice, hay cosas que hoy día vemos como por espejo oscuro. Así Amén. es, Señor. Alcanzamos a distinguir, gloria sea al Señor, de lo que el Espíritu Santo nos revela, y conforme a lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Gloria al Señor. Y lo vemos muchas veces, ¿cierto?, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dinos, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Entonces el Señor le dijo, no os toca a vosotros conocer la sazón de los tiempos que mi Padre tiene en su sola potestad. Así vale decir, hay cosas que Dios permite que nosotros podamos entender y otras que están en la potestad de Dios, el poder darlas o revelarlas en el tiempo o en el momento en que el Señor quiera revelarlas. En base a eso, no haciéndome dueño, por supuesto, de la verdad, porque la verdad es Cristo, amén, sino simplemente buscando la manera en que el Espíritu Santo nos pueda dirigir y nos pueda guiar en su palabra. Bien, es necesario que nosotros podamos entender el verso 18 para poder continuar, ¿cierto?, con el verso 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Esa es la esencia de lo que nosotros hemos venido conversando, vamos a conversar. En primer lugar, Cristo murió una sola vez. No hay otro sacrificio. Cristo ya lo realizó en la cruz del Calvario. Por tanto, no es que el Señor tenga que venir en una segunda oportunidad o tenga que haber otro sacrificio para el perdón de los pecados que hoy día están en la vida del hombre o en la vida de la mujer. Cristo murió, como está escrito, muera el hombre una vez. Amén. Cuando Jesús vino a esta tierra como hombre, murió una vez y resucitó al tercer día. Gloria sea al Señor. Ahora, este sacrificio, el cual el Señor padeció, lo padeció una vez por los pecados, no por los suyos,
sino por los nuestros, porque Amén. Cristo no había en él pecado. Y su sacrificio fue perfecto ante los ojos de Dios para que, ¿cierto?, a través de este sacrificio, vale decir, el justo por los injustos, Así nosotros es, Señor. éramos los que merecíamos estar en esa cruz. No olvide que la paga del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física, No, sino que Señor. estamos hablando de la separación eterna de Dios. Amén. Ese es el castigo del pecado. Y ese pecado, ¿cierto?, tenía que ser pagado, redimido. Así Y es, ese Señor. rescate fue la sangre preciosa de Jesucristo como garantía de su vida dada en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Así que Amén. el Señor tomó nuestro lugar y pagó el precio. Él murió, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Cuál, cierto, es el significado de esa muerte, de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario? Lo responde el apóstol Pedro diciendo, para llevarnos a Dios. Amén. Esta era, sin, podríamos decir, ninguna duda alguna, es una verdad absoluta dentro de la Biblia. No cabe otra interpretación más que esta. Gloria sea al Señor. La muerte de Cristo es para llevarnos a Dios. Amén. Para reconciliarnos con Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Hemos sido reconciliados con Dios. Este es el propósito de Dios. Amén. A través de Jesucristo reconciliarnos para que podamos nosotros, los que habíamos sido apartados, ¿cierto?, por causa del pecado, los que estábamos lejos de la gloria de Dios por causa del pecado, ahora ser vueltos nuevamente, ¿cierto?, a la unidad en Dios por medio de Jesucristo, por la fe en Cristo, para que nuevamente reconciliados volvamos a Dios. Y como dice Hebreo, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Los que estábamos lejos podamos ver ser nuevamente hechos cercanos. Los que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, como dice Juan en el capítulo 3, ahora habéis recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por quién? Por Cristo, el Señor, que nos reconcilió y nos volvió nuevamente a la paz con Dios. Amén. Amén. Así que, en primer lugar, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la premisa de la palabra, ¿cierto? Amén. Siendo a la verdad muerto en la carne, amén, murió el Señor como hombre, vino a esta tierra como ser humano y en la cruz murió una vez, como está escrito, muera el hombre una vez y luego el juicio. Gloria sea al Señor. Amén. Pero Cristo también, en los días de su carne, ¿cierto?, murió y, ¿cierto?, padeció en la cruz, pero fue vivificado en espíritu, vale decir, el Señor, ¿cierto?, en su infinita misericordia, fue levantado, ¿cierto?, de parte de Dios por el Espíritu Santo, el cual le dio el poder de la resurrección. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Ahora, este pasaje, por supuesto, también se interpreta de otra manera, diciendo de que en los días en que Cristo, ¿cierto?, estuvo sepultado, su espíritu permaneció vivo, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Amén. Bien dice también la palabra del Señor en el libro Salmo, no dejaste mi alma en el Seol para siempre. Gloria sea al Señor para siempre, ¿no? Y es aquí, por supuesto, donde comienza a enredarse la interpretación de este pasaje. ¿Qué quiere decir? Vivificado en espíritu. ¿Levantado en la resurrección? ¿O simplemente que en los días, en esos 3 días en que Cristo estuvo muerto, su espíritu, el cual vive, ¿cierto?, tuvo, por supuesto, allí, podríamos decir, un papel también dentro de las escrituras que se realizó, ¿cierto?, como bien lo revela la palabra del Señor, ¿cierto?, llevando, podríamos decir, la victoria aún hasta los infiernos mismos y quitando las llaves del imperio de la muerte a Satanás para que, ¿cierto?,
ya Satanás no reine en cuanto a la muerte, sino que hoy día sea despojado, ¿cierto?, de todas aquellas cosas, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Señor. Pero bien, esa doctrina o esa enseñanza que el Señor nos revela a través de su palabra es algo que en esta tarde, mañana, vamos nosotros a tratar de poder ir entendiendo, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor. Ahora, no quitando la mirada de lo esencial, vale decir, de que el Señor murió y padeció para llevarnos a Dios, es lo que podemos llegar a entender a través de la luz de su palabra. En primer lugar, creo que aquí hay una separación, podríamos decir. Aquí hay un hecho, ¿cierto?, doctrinal distinto a lo que el Espíritu Santo nos revela con respecto a que así como Cristo ascendió, dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, ¿cierto?, sino que también había descendido a las partes más bajas. Amén. Como también la palabra en alguna otra parte dice que el libro de Apocalipsis, el Señor le quitó las llaves del imperio de la muerte. Gloria al Señor, ¿cierto?, a Satanás, ¿cierto? Podríamos decir, dando la victoria total y absoluta con respecto, ¿cierto?, a el sacrificio de Cristo para salvación y llevando esta buena nueva. Y hay aquí, por supuesto, algo que para nosotros es también importante de meditar. Jesús lo revela con respecto, ¿cierto?, a la enseñanza de el Lázaro y el rico. Amén. Que no es una parábola, que no es una alegoría, que no es una invención de la mente del Señor, sino que eso fue un hecho real. ¿Por qué es un hecho real? Porque en las parábolas o en las alegorías el Señor nunca mencionó nombre. Ahora, aquí está dando nombres de las personas. Lázaro. Sí, Señor. Amén. Está dando, ¿cierto? Podríamos decir, está contando algo que para nosotros es fundamental. Es la única parte dentro de las Escrituras donde se quita el velo de lo que es entre la vida y la muerte y podemos acceder a ver qué es lo que hay después de la muerte. Amén. Y el Señor nos revela con mucha claridad, ¿cierto?, que Lázaro, ¿cierto?, despertó en el seno de Abraham, que era, y bien lo identifica la palabra del Señor, un lugar donde había, ¿cierto?, de quedar el espíritu, no la carne, porque la carne, ¿cierto?, el cuerpo había muerto, pero el espíritu, el cual vive. No se olvide que la palabra de Dios dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Luego, la carne muere, pero el espíritu, la conciencia, los pensamientos y el alma, que están unidos y ligados indivisiblemente, el espíritu y el alma, que son dos cosas distintas, pero están indivisiblemente, permanecen vivos. Y ese espíritu de Lázaro fue a un lugar que la palabra del Señor, a través de los labios de Jesús, denomina Señor, el seno de Abraham, que Amén. Es donde están los justos, los que han creído, los que han guardado la fe. No se olvide que el Espíritu Santo dice que Dios habló en nuestro tiempo por medio de los profetas. Vale decir, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, que es la segunda persona de la Trinidad, habló también a través de los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y profetizaron, hablaron con respecto a las cosas por venir. Lo dice también el apóstol Pedro, dice que todos los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor para siempre. Ahora, miramos, ¿cierto?, de que aquel lugar llamado el seno de Abraham, allí están, ¿cierto?, desde Adán hasta los días de Cristo, todos aquellos hombres de Dios que murieron, ¿cierto?, que partieron en el Señor, pero su espíritu quedó allí. Así lo revela la Escritura. Porque hay una gran cima, o sea, vale decir, un gran, por decirlo de esta manera, y precipicio. ¿Ah? No es una cima hacia arriba, es una cima hacia abajo, gloria sea, cima con S, ¿cierto?, que divide, ¿cierto?, el seno de Abraham de lo que nosotros llamamos el infierno.
Así es, Señor. Se le denomina el infierno, se le denomina el Hades o se le denomina el Tártaro. Gloria sea al Señor. Nosotros lo conocemos como el infierno. Así lo revela la palabra del Señor. O el Hades, el lugar de los muertos. O el Tártaro. Alabado sea el Señor. Y ese lugar es donde el rico llegó, que es un lugar de tormento, es un lugar de aflicción. Gloria sea al Señor. Ahora, en ese lugar llegan todas aquellas almas, ¿cierto?, que no han recibido ni han creído, ¿cierto?, en la promesa de Dios en el pasado y podríamos decir la promesa consumada en estos tiempos, que es Jesucristo. Así es, Gloria Señor. sea al Señor para siempre, porque Cristo fue predicado siempre, siempre. No olvide que Romanos advierte con mucha claridad, diciendo que no hay ninguno que pueda decir, bueno, a mí nunca me predicaron ni me hablaron, porque dice Romanos capítulo 2, que las cosas creadas, ¿cierto? Sí, Señor. Lo que ven nuestros ojos nos dan testimonio de que hay un Dios. Amén. Por tanto, nadie tiene excusa para decir, bueno, a mí nunca me predicaron el Evangelio. Romanos lo expresa con mucha claridad, tanto para los judíos como para los gentiles, no hay excusa. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así Ahora, es, Señor. cuando miramos, ¿cierto?, esta separación entre el infierno, aquellas almas condenadas, ¿cierto?, que cayeron por causa de su desobediencia, debemos entender que no hay segunda oportunidad después de la muerte. Y eso es una doctrina que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Amén. Es importante entender estas cosas, ¿cierto? Porque aquel que parte del escenario de esta tierra, habiendo rechazado a Cristo, habiendo rechazado el mensaje de Dios, que desde el Génesis hasta, ¿cierto?, el Apocalipsis tiene un solo sentido: Cristo el Señor. Amén. Amén. Hay una salvación por medio, en su momento, por Israel, ¿ah? Sí, El Señor. cual, ¿cierto?, es como podríamos decir el tipo, ¿cierto?, de Cristo, en el sentido de que por Israel viene el conocimiento de Dios para las naciones. Y este conocimiento estuvo siempre abierto para todos los hombres. Gloria sea al Señor. Pero así también en este tiempo, ¿cierto?, lo que era sombra y figura se ha dado y se ha manifestado ya claramente a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que debemos de entender que para aquellos que parten habiendo rechazado el mensaje de la salvación, no hay una segunda oportunidad. Y eso lo establece con mucha claridad la palabra de Dios. Pero allí estaban aquellos que estaban en el seno de Abraham. Gloria a Dios para siempre. Amén. En el seno de Abraham, aquellos justos que habían, ¿cierto?, muerto esperando las promesas. Como bien dice el libro de los Hebreos, y muchos de ellos, ¿cierto?, no fueron perfeccionados aparte de nosotros, esperando, ¿cierto?, el Señor, ¿cierto?, que esta perfección viniese para todos, y saludaron las promesas. Amén. Lo dice Hebreos. Amén. Las miraron de lejos y las saludaron y las esperaron y confiaron que ese día iba a llegar y murieron en esa esperanza y llegaron al seno de Abraham. Gloria sea al Señor. Porque como todos los hombres, ¿cierto?, necesitaban ser redimidos. Murieron con la esperanza, llegaron al seno de Abraham, pero Cristo no había venido y su sangre no había sido derramada para redimir, para salvar a aquellos que habían sido llevados a aquel lugar. ¿Qué dice el Señor con respecto a su partida? Él dice al ladrón arrepentido de la cruz, no le dice, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria al Señor. Hay un lugar allí, mencionado, diferente, distinto, quizás que el seno de Abraham. Dios nos bendiga. En algún lugar del universo está ese paraíso. Pablo habla del tercer cielo, al cual fue llevado, no sabe si en el espíritu o en la carne, pero vio cosas inefables que son difíciles de poder explicar. Gloria sea al Señor. Algunos dicen que hay 3 cielos. Bueno, yo dentro de lo que he entendido por la palabra del Señor, no hay 3, hay 7 cielos. Así Gloria es, al Señor.
Mire, solamente le voy a dar un dato con respecto a esto porque son cosas oscuras que muchas veces son difíciles de entender. La palabra del Señor dice que los cielos, de los cielos, no pueden contener mi gloria. O sea, los cielos se está hablando en plural, de los cielos, otro plural, no se está hablando de más de 3. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Solamente para poder tener una referencia con respecto a aquello. Amén. Dios nos bendiga. Hay cosas que un día vamos a ver cuando estemos allá. Lo he dicho desde el primer momento. 1 Corintios 13:12. Hoy miramos como por un espejo oscuro, pero un día veremos tal cual como es. Así que aquellas cosas, ¿cierto? Las vamos entendiendo, las vamos comprendiendo a la luz de la palabra del Señor. Ahora, estoy tratando de explicar algo que se puede llegar a entender como igual a lo que en esta hora vamos a escudriñar. Tenemos una base doctrinal. Primero, la salvación es dada al hombre en vida. Una vez que el hombre ha partido del escenario de esta tierra, ya no hay una segunda oportunidad. Porque si no, Dios sería injusto, habiéndole dado una oportunidad a unos y a otros no. Y Dios no es injusto, ni hace acepción de personas. Y eso lo revela claramente las Escrituras. Dios no hace acepción de personas. Así que, cuando el Señor, a través de lo que la palabra de Dios nos hace entender, ¿cierto? En esos 3 días, descendió y quitó las llaves del imperio de la muerte, también proclamó, ¿cierto?, el evangelio glorioso, y aquellos que habían muerto en la esperanza de Jesucristo fueron sacados de allí. Amén. Para ser colocados hoy día lo que para nosotros es el paraíso, el lugar donde estamos esperando los que han partido en el Señor, la resurrección. Gloria a Dios para siempre. Sabemos que estas cosas son oscuras, difíciles de entender, porque no tenemos quizás una base doctrinal dentro de la Biblia, ¿cierto?, tan clara para poder entenderlas. Pero sí es necesario que podamos ir escudriñando y teniendo la base doctrinal que nos asiste dentro de nuestra vida espiritual. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? Bueno, este pasaje no se refiere, por supuesto, a que el Señor descendió a predicarles al infierno a estos que habían muerto, podríamos decir, en desobediencia. No, sí. Porque, como lo vuelvo a insistir, no hay una segunda oportunidad para aquellos que han partido y han rechazado a Cristo, porque si no, habría una acepción de personas. Entonces, este pasaje no podemos entenderlo en esa dirección. Amén. No dejando de entender que lo principal aquí no es lo que dice el verso 19 o el verso 20, sino el contexto, lo que quiere el Espíritu Santo a través de Pedro revelarnos, que Cristo nos llevó a Dios. Esa es la esencia del pasaje. Vale decir, yo he hecho una separación en estas dos enseñanzas, en estas dos doctrinas. La doctrina que aparece en Primera de Pedro, con la doctrina que tenemos, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, a través del libro de Apocalipsis, dándonos a entender que Cristo quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás, ¿cierto? Y que proclamó la libertad y llevó, ¿cierto?, a aquellos justos en el Señor, que habían muerto en Cristo en la esperanza, ¿cierto?, de la palabra de Dios, que es Cristo nuestro Señor, y que esta fe, esta esperanza, los hizo ser salvos. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Quizás, ¿cierto?, hay aquí una interpretación difícil de entender. Muchas preguntas o cuestionamientos se nos pueden dar. Amén. Pero yo quiero decirle algo importante. Algún día vamos a ver tal cual como es. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Así como bien lo revela, dice, el seno de Abraham. No olvidemos que Abraham mismo necesitó de Cristo para ser salvo. Amén. Amén. Y Abraham vio el día del Señor Jesús y creyó en él. Y esto, ¿cierto?, le fue contado por justicia. Pero hasta que Cristo no viniera y derramara su sangre preciosa y bendita y consolidara en la cruz del Calvario este sacrificio, no puede el hombre acercarse a Dios, ¿cierto? Porque primero tenía que haber pago del pecado. Gloria sea al Señor. Pago del pecado, remisión del pecado, ¿cierto? Sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario.
Bien, glorias al Señor. Entendido esta parte, y espero que la hayamos podido entender de alguna manera, gloria sea al Señor, ¿cierto? Vamos a ir entrando un poco también en el tema de lo que hoy día tenemos como enseñanza. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vale decir, gloria sea al Señor. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Primeramente, que así, ¿cierto? El Espíritu del Señor, vivificado en Espíritu, ¿cierto? Habló a estos antidiluvianos, a esta generación de seres humanos que vivió antes del diluvio, y les reveló el mensaje, ¿cierto?, de salvación. ¿Cuál era el mensaje? Que había un arca, que venía un diluvio, y que la muerte se iba a cernir sobre la humanidad, y que esa arca era justamente la fuente de salvación. Esa arca, y nosotros lo entendemos con mucha claridad hoy, es Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Para los antidiluvianos, para los que vivieron antes del diluvio, esa arca representaba a Cristo, como por ejemplo, en el tiempo de Israel, la roca representaba a Jesucristo. Y dice Amén. Corintios 10 con mucha claridad, y la roca era Cristo y la roca lo seguía. Vale decir, Amén. la roca representó a Cristo, la fuente de agua de vida. Como en los días de Noé, el arca representó siempre a Jesucristo, la salvación de las aguas. Gloria sea al Señor para siempre. Ahora, ¿quién eran estos a quienes, cierto, predicó a estos espíritus encarcelados, a esta gente que vivió, y lo designa muy bien, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé? Vale decir, esta gente, a quien Noé, en la paciencia de Dios, les predicó durante 120 años. Gloria sea al Señor para siempre. Mire, el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 5, nos habla tocante a este tema y dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Está hablando del juicio de Dios, y que solamente Noé y su familia, ¿cierto?, entraron en el arca y fueron salvados. Amén. ¿A quiénes predicó entonces? A aquellos espíritus que estaban encarcelados en el pecado, en la maldad, estaban en prisiones de maldad, en prisiones de pecado. Y en los días de Noé y en la paciencia de Dios, Noé predicó 120 años para que ellos se arrepintieran. Cristo habló por Noé. Amén. Como también habló a través de los profetas. Como bien dice Hebreos, lo vuelvo a mencionar. Dice que en el pasado, ¿cierto?, Dios habló por medio de los profetas y hoy ha hablado por el Hijo. Dios habló a través de los profetas. Inspiró a los hombres de Dios y la palabra fue inspirada. Y como bien dice, Noé fue un pregonero, un predicador inspirado por el Espíritu Santo que pregonó, ¿cierto?, la salvación a través del arca de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos entendiendo ya un poco lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en esta hora. Gloria sea al Señor. Creo que son 2 pasajes distintos, vuelvo a decir. Uno es lo que nos está revelando Pedro acá, que tiene otro sentido, otro contexto con respecto a la salvación, y el otro es con respecto al triunfo de Cristo, ¿cierto?, al quitar las llaves del imperio de la muerte a Satanás, ¿cierto?, y poder por medio también, ¿cierto?, de su gracia llevar salvación y a todos los hombres que han creído, porque la salvación viene por medio de la fe en Cristo, o en el pasado por medio de la fe en aquel que había de venir. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, entendemos, dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, la gente que vivió antes del diluvio y que, ¿cierto?, el pecado les llevó a prisión de oscuridad. No olvide que el Señor predicó a través del profeta Isaías diciendo, y dará libertad a los cautivos, Amén. abertura de cárcel a los que estaban, ¿cierto?, prisioneros. Está hablando, por supuesto, de hombres y mujeres que estaban bajo
¿cierto?, la cárcel, la prisión del pecado y de la muerte. A estos predicó, los que en otro tiempo desobedecieron, a toda esta generación de desobedientes, ¿cierto?, que murieron en desobediencia, que murieron nunca queriendo aceptar el mensaje de salvación que Cristo predicó a través de Noé. Amén. Amén. Porque Noé no habló por sí mismo, Noé habló por la inspiración del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y estos desobedecieron. Y lo revela. ¿Cuándo? Esta palabra creo que es importante y clave. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que la enseñanza se cifra no a todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, sino que se está cifrando la enseñanza en los antidiluvianos, en los que vivieron antes del diluvio. Y ahí estamos teniendo concentrada esta enseñanza para que entendamos que son dos enseñanzas distintas y diferentes. Ayúdanos, mi Dios. Bien. Ahora, ¿qué dice con respecto a esto? Glorias al Señor. Mientras se preparaba el arca, 120 años, dice la palabra del Señor, que pregonó Noé el diluvio. Y llamó e invitó a venir al arca. ¿Cierto? Para venir al arca, los hombres tenían que dejar el mundo, el pecado, la influencia, ¿cierto?, de aquel tiempo sobre esa humanidad perversa. Dice la palabra del Señor que Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Era tanta la maldad. Era tanto, ¿cierto? Podríamos decir los homicidios, tanto podríamos decir todo tipo, ¿cierto?, de maldad, de crueldad que en el mundo en aquel tiempo se veía, la idolatría, la hechicería y cómo el diablo estaba ciertamente manifestado en aquella sociedad terrible. Más dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque en medio de esa generación Noé caminó perfectamente. Vale decir, no es que Noé fuera un hombre perfecto como Dios, Noé creyó en Dios, guardó esa fe, que había un Dios todopoderoso. Amén. No olvidemos que también, ¿cierto?, la palabra del Señor nos revela que desde Adán en adelante no estaba la Escritura, pero sí estaba, ¿cierto?, podríamos decir, la palabra oralmente dicha, oralmente repetida de Así generación es, en Señor. generación. Gloria sea al Señor. Dice ahora, en el cual, y aquí viene la parte que a nosotros nos empieza a importar también, en el cual pocas personas, es decir, 8, Noé y su familia, fueron salvadas por agua. Amén. Amén. Fueron salvadas del agua, quiere decir, de la muerte. ¿Cómo fueron salvadas? ¿Por qué fueron salvadas? ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? Que tuvieron fe. Amén. Creyeron a Dios. Amén. Noé creyó en Dios. Cuando le dijo Noé, va a venir un diluvio, y hasta ese día en la tierra no había llovido, dice. Un vapor de agua subía, ¿cierto? Y esto era lo que servía para que la tierra se regara y las plantas subsistieran. Pero nunca se había visto un diluvio como el que pregonó, ¿cierto?, Noé. Como lo que quizás ocurrió y que nunca se había visto y que hasta el día de hoy tampoco se ve. Gloria sea al Señor. Dice que, ¿cierto?, los abismos se abrieron y las fuentes de las aguas llenaron la tierra hasta el monte más alto. Gloria sea al Señor. Amén. Por tanto, ¿cuál fue, cierto? ¿Qué contó en la justicia, cierto, de Noé? El haber creído. Amén. Gloria sea al Señor. Ese fue el proceso, ¿cierto? El bautismo de Noé y su familia. El arca, ¿cierto? Llevada por el viento, llevada por el mar, pero llevada por la mano de Dios, para que en medio, ¿cierto?, de toda esta tempestad, ellos pudieran, dentro de esta arca que es Cristo, ser salvos. Amén. Como hoy día, en este mundo, ¿cierto?, lleno de maldad, nosotros vamos como peregrinos, pero tomados en la mano del Señor, porque Sí, estamos Señor. dentro del arca, que es Cristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, dice, fueron salvadas por agua. Gloria al Señor para siempre. Para el mundo, las aguas, ¿cierto?, lamentablemente le fueron dadas para destrucción, pero para Noé, en el arca, fue motivo de salvación. Amén. Ahora,
Y aquí el verso 21 es importante poder entenderlo. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Vale decir, así como Noé, ¿cierto?, pasó por las aguas, así también nosotros en el bautismo hemos sido, ¿cierto?, salvados. Y hay aquí algo importante que poder meditar. Ahora, ¿es el agua la que nos salva? No, Señor. Hay algunos que promueven y proclaman, ¿cierto?, el bautismo por immersión. Yo creo en el bautismo por aspersión. Ahora, ni la mucha agua, ni la poca agua nos salva. Amén. No es que yo vaya al río, me metan en el río, en el agua, y yo me levanto salvo porque hice aquel rito, o porque a lo mejor fui a la iglesia y mi pastor me echó agua y me bautizó en el nombre del Señor, lo que me dio salvación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que así como Noé fue salvado por su fe, amén, de las aguas, de la muerte, y las aguas, ¿cierto?, bautizaron en alguna manera su fe, su confianza en el Señor, así también ahora el bautismo por agua, vale decir, cuando alguien se bautiza, para los inmersionistas bajo el agua, para los aspersionistas por aspersión, no es importante el agua. Si yo me meto dentro del agua, no me meto dentro del agua, si rocian el agua sobre mí. Lo importante del bautismo, que es, ¿cierto?, un símbolo. El bautismo es el símbolo exterior de lo que interiormente ha ocurrido. Amén. La persona que se bautiza, y especialmente en el tiempo de los apóstoles, era la forma que confirmaba que había creído en Cristo. Así es, Señor. El bautismo nos representa nuestra fe, el decir al mundo que hemos creído en Jesucristo. Amén. Pero es un acto exterior. Lo importante es que interiormente, verdaderamente, hayamos creído en Jesucristo y le aceptemos y le recibamos como nuestro personal Salvador. Ese bautismo nos salva. Amén. Cuando, ¿cierto?, usted va y cumple este sacramento, ordenanza. Sacramento es una palabra que significa ordenanza, dada por el Señor, ¿cierto? Cuando es bautizado, alguno dirá, bueno, a mí me bautizaron en el río, estoy más bautizado que el que le bautizaron por aspersión. Bíblicamente yo tengo un fundamento muy distinto, pero lo he dicho siempre, ni la mucha agua ni la poca agua es la que salva, es haber creído en Jesucristo. Amén. Porque el verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Así es, ahora, Señor. qué importante es poder entender estas cosas. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto, así como Noé fue pasado por las aguas, por la fe creyendo, ¿cierto?, en la promesa de Dios, así también hoy día el creer en Jesucristo y ser bautizado. No se olvide que lo que primero ocurre después del libro, del capítulo 2 del libro de los Hechos, es que esas 3.000 personas que creyeron en el Señor al mensaje de Pedro fueron bautizados. Amén. Y esa fue la señal exterior de que todas esas personas habían recibido a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. No otra cosa. No es el agua el que salva. Por eso que no malinterpretemos el hecho de que yo me bauticé en el río, me fue el pastor, me metió bien abajo el agua y luego salí medio ahogado y fui salvo. No se trata de eso. No, mi Dios. Lo importante es que hemos creído en el Señor. Lo demás es un sacramento, es una ordenanza, es la forma simbólica exterior de que yo represento, de que he creído en el Señor. Amén. Por eso vuelvo a insistir, ni la mucha agua ni la poca agua salva. Los inmersionistas dicen que el bautismo es la inmersión. Bueno, hágalo. Si usted cree así, hágalo. Yo creo de esta otra manera, que es por aspersión. Pero lo importante no es el agua. Lo importante es haber creído en Cristo. Así es. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos revela en esta hora. Por eso es que esta enseñanza no va dirigida a quien predicó el Señor, sino que nos está dando el entendimiento de que así como hubo destrucción para los desobedientes, que no creyeron al mensaje de Noé, y que el agua le fue dada, ¿cierto?, para muerte y destrucción, así también para los creyentes, como Noé y su familia, fueron bautizados. Amén, ¿cierto?, en su fe, por medio de haber creído a Dios. Amén. Y ese bautismo ahora
Como el de Noé que pasó por el agua, así también nosotros pasando por el bautismo del agua, vuelvo a insistir, para los inmersionistas, ¿cierto? En la inmersión, y para los aspersionistas como nosotros, ¿cierto? Por la aspersión, gloria sea al Señor, el haber creído en Cristo nos salva. Amén. Gloria sea al Señor. Y luego agrega algo muy importante, dice, entre paréntesis, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino por la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vale decir, en el momento en que yo me bautizo, gloria sea al Señor, es algo que me motiva a entender que mi mente, mi conciencia, ¿cierto?, está en paz con Dios, porque he Así creído es, en Cristo y a través de Cristo he sido perdonado. No quita la inmundicia de la carne. Amén. No, Porque lo que lava y limpia es la sangre de Jesucristo. amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así que hemos sido limpios por su sangre. Quitado, ¿cierto?, la mancha del pecado por su sangre. Pero por medio del bautismo hemos sido salvos por fe. Son dos cosas distintas. Por eso que algunos, no teniendo el conocimiento de las Escrituras, muchas veces se ponen a reprender demonios en el nombre de la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo, demonios sal fuera. Los demonios no salen por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene otro sentido dentro de las Escrituras. Lava y limpia de todo pecado y justifica. Gloria sea al Señor. Es en el nombre de Jesús que los demonios salen. Amén. Amén. Es al nombre de Cristo. No el nombre de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Enseñanza, doctrina. Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es que es necesario que nosotros podamos entender estas cosas. Dice, no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Vale decir, no es que seamos perfectos, sino que desde el momento en que somos salvos, empezamos un camino de perfección con la aspiración de llegar a ser como Él es. No es que ya lo seamos, como dice el apóstol Pablo. No es que ya sea perfecto, sino que prosigo extendiéndome al blanco para asir aquello Así es, Señor. que me asió primero. Gloria sea al Señor. Desde el momento en que hemos creído en el Señor Jesús, comienza, ¿cierto?, un crecimiento en nuestro carácter espiritual. Por eso dice Pedro, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Sí, Y comienza Señor. el crecimiento espiritual. La aspiración, ¿cierto?, de una buena conciencia. Aspiramos a llegar, ¿cierto?, a ser como Él es. No es que lo vamos a lograr perfectamente, No, mi Dios. pero cuando le veamos, seremos tal cual como Él es. Alabado sea el Señor. No sé si queda claro, pero espero que sí. De una buena conciencia a Dios. Ahora dice, por. Amén. Esta palabra, así como cuando es importante, por también es importante. Son dos preposiciones. Si no mal me equivoco de lo que aprendí en el colegio. Alabado sea el Señor. Estas dos preposiciones creo que son importantes dentro de lo que estamos leyendo. ¿Cuándo? Cuando en los días de noche, señalándonos, ¿cierto?, el tiempo de lo que está hablando el Señor. Pero también nos está señalando cuál es la enseñanza que Pedro, por el Espíritu Santo, nos quiere dar. Nos quiere hacer entender que así como en los tiempos de Noé, los que desobedecieron, murieron, así también los que hoy día desobedecen y no creen por la fe en Cristo, también, ¿cierto?, esperan ser apartados de Dios eternamente. Así es, Señor. Gloria Amén. sea al Señor. Y perecerán. Porque Cristo es el único medio de salvación. En los tiempos de Noé fue el arca. Y en símbolo de Jesucristo. Como hoy día también en nuestro tiempo. La única forma de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sino en el nombre de Jesucristo. Es la única, a través de toda la historia, desde Génesis para adelante, única tabla de salvación. Porque el arca fue símbolo de Cristo. No Cristo, símbolo de Cristo. Amén. Alabados al Señor. Como la roca no fue Cristo, pero era símbolo de Cristo. Y la roca era Cristo, dice Corintios 10, y la roca lo seguía. Amén. Como Cristo aparece a través de las Escrituras en muchas partes, ¿cierto? El carnero, vale decir, la oveja macho, enredada entre las espinas que vio Abraham, ¿cierto? El sustituto inocente, el Jehová proveerá, ¿cierto? Es Cristo el Señor. Por eso Jesús, ¿cierto? Sobre sus sienes fueron colocadas las espinas. Ya en los tiempos de Abraham estaba siendo profetizado que Jesús
llevaría espinas sobre su cabeza. Dice que el carnero fue enredado entre las espinas y allí lo halló, el sustituto inocente para Isaac. Gloria sea al Señor para siempre. Cristo tiene muchos símbolos a través de las Escrituras. Toda la palabra de Dios nos habla de Él. Entonces miremos a la luz de la palabra del Señor. Dice, amén, ¿cierto? Esta salvación que nos ha sido dada al creer en Cristo. El bautismo nos salva. Este bautismo nos salva. ¿Cuál? El haber creído en el Señor Jesús. Amén. Dice, por la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo, dice el apóstol Pablo, no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Amén. Creímos en vano. Y los muertos seguirán muertos. Amén. Así lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿cierto? Hablando con respecto a la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron fue hecho. Por tanto, nosotros tenemos, ¿cierto?, toda consolación. Porque así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Así es. Hay un hecho dentro de las Escrituras también difícil de entender. Está revelado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Dice que en el momento en que Jesús murió, hubo un gran terremoto. Dice la palabra del Señor que las piedras se partían. Así es. ¿Cómo habrá sido ese terremoto? Gloria sea al Señor. Y los sepulcros de muchos santos que habían muerto se abrieron y dieron paso a la resurrección de muchos. Y luego de que Jesús resucitó, dice, fueron a la ciudad santa, a Jerusalén, y les vieron muchos de ellos, y les reconocieron. Muchos de los que habían muerto en la esperanza de Israel, amén, que es Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, hay allí un pasaje oscuro también. ¿Qué pasó con esos resucitados? Bueno, miremos el contexto de las Escrituras. No dice la palabra del Señor que resucitaron en espíritu, porque la resurrección no es en espíritu, porque los espíritus están vivos, no resucitan. El espíritu nunca muere. Amén. Ellos resucitaron en carne, como resucitó el Lázaro, como resucitó el hijo de la viuda de Naín, como resucitó, ¿cierto?, la hija de Jairo. Gloria al Señor. Hubieron resurrecciones y muchas más. Estos resucitaron. Amén. Gloria al Señor. Dando a demostrar el Señor que Él es la vida y que la muerte no tiene autoridad sobre Cristo, sino Cristo autoridad sobre la muerte. Amén. Entonces, miramos a la luz de la palabra del Señor, dice, por la resurrección de Cristo. Ahora dice, ¿quién habiendo subido al cielo? ¿Quién es el que subió al cielo? Cristo el Señor. Amén. Amén. ¿Quién es el que está sentado a la derecha de Dios? Cristo. Amén. No la Virgen María, no los santos, no como la Iglesia Católica mete al cielo, ¿cierto?, a cuanto beato y a cuanto santo se le ocurre y lo coloca allí, ¿cierto?, en la galería de los que están en el cielo. No. Cristo es el único que ha ascendido a la derecha de Dios. Amén. Y que está sentado a la diestra del Padre. Los que han muerto en Cristo van a un lugar, el Señor lo señaló, el paraíso. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero al cielo de Dios, amén, a la presencia de Dios donde están los querubines y los serafines, a la diestra del Señor, solo ha ascendido Cristo el Señor, el amén, cual dice por su palabra, intercede por nosotros. Quien habiendo subido al cielo, ¿cierto? Cristo el que resucitó, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Los ángeles los conocemos, las autoridades son otros seres celestiales y las potestades son otros seres celestiales. Los principados también son otros seres celestiales. Gloria al Señor. Toda la creación de Dios que está en el cielo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿cierto?, autoridades, principados, potestades, toda esta, podríamos decir, creación
¿cierto?, celestial de Dios está sujeta a Cristo, Amén. el Señor. Gloria a Dios para siempre. Todas las cosas, toda rodilla se dobla frente a Él, porque Dios lo ensalzó hasta lo sumo y se sentó a la diestra de Dios. Bendito mi Dios. Porque Él primero se había despojado de todo y se hizo hombre. Y en esa hechura humana, con un cuerpo glorificado como el que el Señor dice que tendremos en la resurrección, Cristo fue levantado a la diestra de Dios. Y hoy día en esa condición humana, en esa imagen humana, Amén. de un cuerpo glorificado, Cristo, el cual se había despojado de todo por venir a salvarnos, fue puesto a la derecha de Dios. Y toda potestad y autoridad le fue dada. Y ante de Él toda rodilla se dobla. Amén. Ahora, dígame, ¿qué consuelo más grande para la iglesia de ese tiempo que sufría persecuciones? Era saber que aquel Cristo por el cual ellos estaban padeciendo y muriendo estaba sentado a la diestra de Dios y que por su resurrección hoy todos los que creen en Él son salvos. Por eso, como dice la palabra del Señor, no es comparable, dice, que este momentáneo dolor, momentánea aflicción que muchas veces pasamos por algún proceso de prueba se pueda comparar con la gloria que nos espera. Así es, Señor. Y esto también debe ser motivo, ¿cierto?, de consolación para nosotros, de entender claramente, a la luz de la palabra del Señor, que debemos, ¿cierto?, ser probados, como dice el Espíritu Santo, Sí, como el Señor. oro es probado en el crisol. Ayúdanos, mi Dios. Pero tenemos estas promesas tan grandes, las cuales nos han sido dadas. Así es. Bien, resumen. Gloria sea al Señor. No podemos confundir las enseñanzas que aparecen en Primera de Pedro con respecto a quienes predicó el Señor en los tiempos de Noé, con el hecho de que haya sido esta predicación, podríamos decir, en el infierno dada a estas personas, ¿cierto?, como quizás se podría algunos llegar a entender, sino que está hablando de que en los tiempos de Noé, los que desobedecieron y no creyeron a la predicación hecha, ¿cierto?, por Noé, que tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en él, ¿cierto?, y que lamentablemente perecieron, resaltando la fe de Noé y de su familia, que fueron salvados Así por es, agua. Señor. Amén. En este bautismo, podríamos decir. Gloria sea al Señor. Como dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Ese pasar del pueblo de Israel, ¿cierto?, de la esclavitud a la libertad. Y dice que en la nube y en el mar fueron todos bautizados. Gloria sea al Señor para siempre, ¿cierto? El bautismo no es, ¿cierto?, una señal del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Amén. Por eso que es importante meditar en aquella parte cuando dice, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en esa gran multitud iban muchos, cientos de niños. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso que no puedo estar en acuerdo de aquellas iglesias que presentan a los niños diciendo los niños no pueden ser bautizados porque el bautismo es para los adultos. Entonces la Biblia miente cuando dice todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así es, Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Así que, bueno, doctrinas que muchas veces, ¿cierto?, se contraponen. La iglesia siempre ha tenido doctrinas que se contraponen. Por eso existen los bautismales y los aspersionistas, por eso existen, ¿cierto?, los milianistas y los premilianistas. En fin, hay muchas formas quizás de algunos de poder interpretar las escrituras, ¿cierto? Hay una línea arminiana, hay una línea, ¿cierto?, podríamos decir calvinista, gloria sea al Señor, en fin, interpretaciones de la escritura. Pero lo importante es que en esta hora vamos al centro de esa interpretación. ¿Qué es lo Amén. importante, lo fundamental de lo que el Señor nos está enseñando? Que hay una salvación a través de Jesucristo. Así es, Señor. Gloria al Señor. Amén. Y que los padecimientos, los dolores y las persecuciones que está viviendo la iglesia tienen como recompensa el haber creído en el Señor. Y así como Noé fue salvo, todos los que creen en Cristo y que tienen este bautismo de creer en Cristo, de haber aceptado a Jesucristo en su corazón,
¿cierto? Nos salva. De Así aquel es, que Señor. no solo murió, sino que resucitó. Y no solo resucitó, sino que fue elevado a la diestra de Dios. Para que hoy Amén. día podamos entender que todo está sujeto, todo está bajo el control del Señor. Así es. Y hoy día lo podemos decir fehacientemente. Vivimos tiempos de pandemia, de dolor, de muerte, ¿cierto? Pero todo está bajo el control del Señor. Y nosotros como su pueblo, que hemos creído en el Señor, tendremos que llevar, ¿cierto?, la suerte de todos los seres humanos. Los seres humanos nacen, viven y mueren. Amén. Hay tres formas, ¿cierto?, en que el espíritu se encuentra. El espíritu que está ligado al alma. El espíritu tiene un cuerpo Amén. cuando nace. Gloria sea al Señor. Cuando muere, queda sin el cuerpo. Queda solo espíritu y alma. Gloria sea al Señor. Eso es lo que está allí en el paraíso. El espíritu y el alma. Pero en la resurrección, el espíritu y el alma tendrán un cuerpo glorificado. Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que el Espíritu clama y gime por ser revestido de aquella habitación celestial. Vale decir, cuando salimos del cuerpo que nos ha sido dado como cascarón, como casa momentánea, como tabernáculo momentáneo, ¿cierto? Como morada momentánea, el espíritu y el alma esperan en la resurrección para recibir un cuerpo glorificado. Así que el espíritu y el alma tienen tres formas de poder estar. En el cuerpo cuando nacemos, y todos los hombres nacen con espíritu y alma. Cuando morimos y el espíritu y el alma salen del cuerpo y esperan aquella habitación celestial. Y en la resurrección, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Bendito Añada mi el Dios. Espíritu Santo una gran bendición a su palabra. Así que vamos al profundo de lo que es la enseñanza hoy día. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? Alabado sea el Señor, ¿cierto? ¿En qué lugar fue colocado? Allí, a la diestra de Dios. E intercede por nosotros. No es que simplemente el Señor se fue y se olvidó de nosotros, no, intercede por nosotros, Amén. por su iglesia y en forma personal. Está allí el Señor, al lado del Padre, ¿cierto? Intercediendo a favor de su iglesia. Gloria sea al Señor. Y todas las cosas están sujetas al Señor. Dios nos bendiga. Para que podamos entender que también nosotros hoy día, sujetos a Él, para la gloria de su santo nombre. Gloria sea al Señor. Así que, resumen, esta enseñanza tiene que ver con respecto a la salvación. Distinto es a la enseñanza que el Señor nos da con respecto a que Él, ¿cierto?, quitó el imperio de la muerte de Satanás, y que son cosas distintas y diferentes. Gloria sea al Señor, y que debemos entender esta enseñanza desde ese punto de vista para poder comprender a cabalidad y coordinar con las Escrituras, porque aquí no simplemente es tratar de interpretar un verso, esto tiene que coordinar con todas las Escrituras, con lo que el Señor nos dice a través de su preciosa palabra. Así que añada el Espíritu Santo una gran bendición a esta enseñanza. Vamos a orar, a dar gracias por lo que el Señor nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Mayormente, Señor, a poder entender que hoy día este bautismo nos salva. ¿Cuál? El haber creído. Así como Noé, Señor, creyó y su fe le salvó, así también la fe en Cristo, Señor, nos salva. ¿En qué creyó Noé? En la salvación que venía de parte de Dios. Amén. Esa salvación estaba dada en el símbolo del arca. Glorias al Señor. Como para nosotros hoy día, nuestra arca de salvación, y siempre lo ha sido a través de todos los tiempos, es Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad. Bendícenos, Señor, en esta hora, y añade sobre nuestra vida fe para nunca apartarnos de ti, Señor, y hacer crecer nuestra fe, Señor, como bien dice la palabra, añadiendo
a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Señor, haznos crecer para la gloria de tu nombre. Señor, te damos las gracias en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor por darme de su gracia, de su amor. Amén. Espero haber sido suficientemente claro para poder entregar esta enseñanza. Bendito mi Dios. Y bueno, cualquier duda me la puede consultar o, por supuesto, usted puede seguir orando y pidiéndole al Señor que le dé lucidez y claridad para seguir escudriñando la palabra del Señor. Mire, cada vez que nosotros nos introducimos en las Escrituras, nos gozamos, somos bendecidos porque verdaderamente su palabra nos va dando a entender tantas cosas maravillosas. Que el Señor nos bendiga. Antes de terminar, vamos a leer aquí algunos comentarios que llegaron, algunos mensajes. Primeramente, nuestra amada pastora que está junto a nosotros. Amén. Nuestra amada hermana Celia junto a nosotros, ¿cierto? Su familia, saludos para ella, ¿cierto? En el nombre del Señor, nuestra pastora María. Nuestra pastora dice que hoy tengamos una hermosa escuela dominical y sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en la hermosa enseñanza de la escuela dominical. Amén. Ahí luego entrega la clase. También nuestra hermana María Painemal, un saludo para ella y para mi hermano Manuel, un saludo cariñoso también, que sé que está ahí compartiendo junto a nosotros. Un abrazo fuerte, mi hermano Manuel. Que el Señor le bendiga en grande manera. Gloria sea al Señor. Amén. Saludo a toda la familia, ¿cierto? Mucho gusto de tenerle, de compartir junto a ustedes nuevamente. Vamos a también, nuestra hermana Janet junto a nosotros, ¿cierto? Que está junto a nosotros. Dice, buen día, mi pastor. Bueno, a ver, déjeme que me están interrumpiendo acá. Sí. No puedo.